días, hermanos. Voy a pedirles que vayamos nuevamente a nuestro Señor en oración, a pedirle por este estudio bíblico. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, nuevamente te damos. No debemos cansar de agradecerte por lo maravilloso que tú eres y por lo bondadoso que tú eres y darnos esta oportunidad de venir ante ti en culto, en oración, en adoración. Y ahora, Señor, tengo un gran privilegio, que es el de abrir las páginas de la Escritura y aprender juntos del mensaje que tú has enviado a nosotros a través de los distintos escritores que tú, Señor, usaste para darnos esta palabra preciosa. Es mi ruego, Señor, que en esta mañana podamos concentrarnos en lo que tu palabra nos enseñe y que nuestra mente pueda estar dispuesta en nuestro corazón aún más. Y que esto, Señor, no quede en un tiempo de donde vimos un tema y que después se nos va a olvidar, sino que esto nos pueda llevar a la práctica de la piedad, a la práctica específicamente del correcto evangelismo, donde debemos de proclamar tu precioso evangelio. Haz tu voluntad en nuestras vidas en esta mañana mientras abrimos las páginas de este libro. Y sé glorificado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como está escrito en la pantalla, el título de la serie de estudios bíblicos que estamos llevando ahora se llama Evangelio y Evangelismo. La semana pasada iniciamos con una introducción donde veíamos algunos aspectos del evangelismo. Decíamos que el evangelismo era un mandato. Decíamos que el evangelismo era un legado que hemos recibido de toda una generación, generaciones tras generaciones de gente que se ha preocupado por cumplir ese mandato. Y decíamos que el evangelismo es una reacción lógica que tiene una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, que una persona que ha entendido y creído el evangelio. Pero esos tres aspectos no nos definen en sí lo que es evangelismo, y no era mi intención hacerlo la semana anterior, pero hoy sí queremos que lidiemos con la pregunta ¿qué es evangelismo? Porque tal vez la semana pasada que veíamos estas tres cosas de que el evangelismo es un mandato, es un legado, es una reacción, al final tal vez pudo haber quedado la pregunta ¿qué es evangelismo? Entonces eso es lo que quiero que nos centremos hoy. Ahora, definir evangelismo como tal no es tan complicado. Si quisiéramos definirlo en resumen, evangelismo es anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio, así en su forma más resumida es anunciar el evangelio. Y quiero que vayamos un momento a 1 Corintios, capítulo 2 y versículos del 1 al 5. Este texto nos va a estar ayudando mucho a entender lo que es evangelismo. No voy a hacer una exposición de este texto, no va a ser un sermón expositivo sobre ese texto, pero sí quiero que de inicio lo veamos y después vamos a estar volviendo una y otra vez en cada uno de estos temas. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aquí vemos, y como les digo, vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes que debemos de saber a la hora de definir el evangelismo. Lo primero que dice el versículo 1 es que cuando Pablo le está hablando a los corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo les dice, cuando fui a vosotros y fui a anunciaros el testimonio de Dios, en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo aquí, cuando yo fui a evangelizarlos a ustedes, vemos lo primero que es anunciar el evangelio. El testimonio de Dios es el evangelio, o el evangelio es el testimonio de Dios. Y después de eso Pablo nos da un montón de
rubros, que es lo que tal vez lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Lo primero que vamos a hacer, que creo yo que es muy importante, es ver lo que no es evangelismo. Hay, lamentablemente, muchas veces nosotros solemos confundir el evangelismo con un montón de cosas que en sí mismas no son malas, pero el problema está cuando nosotros queremos decir que esas cosas son evangelismo cuando no lo son. El evangelismo, y esta es una frase que me van a escuchar repetir una y otra vez para que al final todos lo sepamos de memoria, el evangelismo es en sí anunciar el evangelio. Y lamentablemente, como les digo, muchas veces confundimos el evangelismo con muchas cosas que las vamos a estar viendo hoy, y de esa manera entender lo que no es y lo que sí es evangelismo. La primera sería, evangelismo no es una actividad. Decir que evangelismo es una campaña, un concierto, una obra de teatro, lo que sea, en sí mismo no es el evangelismo no es una actividad. Todas estas actividades no podemos decir que son evangelismo. Nuevamente, no es que las actividades en sí mismos sean malas, pero no podemos concluir que una actividad de estas es evangelismo. Hay problemas graves en querer decir que una actividad sea evangelismo. Primero que nada, en una actividad puede haber muchas cosas menos la presentación del evangelio. Si nosotros quisiéramos decir el día de mañana vamos a hacer una campaña y tal vez le ponemos campaña evangelística, pero si en esa campaña no se presenta el evangelio, no se anuncia el evangelio, por más título que le pongamos de campaña evangelística, no es evangelismo. De igual forma, un concierto. Y yo quiero que seamos un poco autocríticos, porque creo que tenemos la experiencia. Hace un par de años hicimos un concierto acá en el Gabelo Conejo, y era tomada como una actividad evangelística. Ahora, yo no estuve todo el tiempo cuando se estuvo hablando, pero si en esa actividad no se presentó el evangelio, no era una actividad evangelística. Era un concierto, era un esfuerzo de atraer personas a escuchar tal vez la música que se presentó ahí, el mensaje que se presentó ahí, pero si no se presenta el evangelio en sí misma, no es evangelismo. Las actividades evangelísticas en sí mismo no tienen un respaldo bíblico. En Mateo 28, capítulo 19, cuando Jesús habla a sus discípulos, dándoles lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión, Mateo 28, no el 19, sino el 20, Jesús les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En ningún momento del pasaje nos dice, vayan, hagan actividades para hacer discípulos. No, nada más dice, vayan y hagan discípulos. Y una de las cosas que les habla y les dice es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, si nos ponemos a revisar en la Biblia, nunca vemos alguna orden o siquiera algún ejemplo de lo que es evangelismo, de lo que es una actividad como evangelismo. Vuelvo a repetir para no estar dejándome sin explicar. No estoy diciendo que las actividades no se deban de hacer. Pueden hacerse, pero no se pueden equiparar al evangelismo. Más bien, nuestro texto que vimos al principio nos muestra que el evangelismo se trata de la predicación del evangelio. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2 nos habla de lo que Pablo fue a hacer. Y Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no fue a hacer otra cosa más que ir a predicar el evangelio en medio de los corintios. Una actividad puede tener evangelismo, pero una actividad no es evangelismo. ¿Ven la diferencia? Entonces, si nosotros el día de mañana quisiéramos hacer una campaña
podemos hacer una campaña, pero para decir que esa campaña es evangelística, tenemos que asegurarnos que el mensaje del evangelio sea predicado en esa campaña. O si vamos a hacer X o Y o Z actividad, tenemos que asegurarnos que el evangelio sea proclamado ahí. Y una cosa que es muy importante para ver el evangelismo no es una actividad, sino un estilo de vida. Si yo resumo, y es por eso ese es el principal problema, si yo resumo que el evangelismo se practica únicamente en las actividades, no voy a pensar que en mi vida, en mi diario vivir, en mi casa, con mis familiares, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, yo deba de evangelizar. Si quisiéramos resumir el evangelismo en una sola actividad. Entonces el evangelismo no es una actividad. Es algo que Jesús dijo, nuevamente volviendo a Mateo capítulo 28, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. No dicen hagan actividades. Esa es la primera, no es una actividad. Evangelismo no es compartir el testimonio personal. Un testimonio de lo que Cristo ha hecho por una persona puede ayudar a fortalecer la fe de los que escuchan, pero no necesariamente es evangelismo. Si quisiéramos hacer un momento en el cual alguien venga y comparta el testimonio de lo que Dios ha hecho, hay que ponerle el nombre correcto. Eso es simplemente un tiempo de testimonios. No es necesariamente compartir el evangelio. En Juan capítulo 9 vemos la historia de un ciego que dio testimonio de lo que Jesús hizo por él, le dio la vista. Y es interesante cómo cuando a él estaban entrevistando, los fariseos le estaban entrevistando y en un momento llegan y le confrontan y le dicen, pero ese que te sanó es un pecador. Así es como le dicen. Y en el versículo 25 del capítulo 9 de Juan, el hombre les responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Él estaba dando testimonio de lo que Jesús había hecho por él, pero él ni siquiera sabía quién era Jesús, qué era Jesús. Estaba dando un testimonio de las maravillas del milagro de Dios y que todos se asombraban y veían qué bueno que había sido Cristo al sanar a ese ciego, pero no podemos decir que ahí él estaba evangelizando. ¿Me explico? Entonces, un testimonio personal puede contribuir al evangelismo, pero no es evangelismo en sí mismo. A través del testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, yo puedo presentarles a ustedes el evangelio. Pero si yo no presento el evangelio en el testimonio que yo doy, no es evangelismo. Espero no estar haciendo tantos juegos de palabras y enredándolos. Espero estar quedando claro. Y si no, luego tendremos tiempo para preguntas. El evangelismo debe contener el evangelio. Un testimonio, por más grandioso que sea, si no contiene el evangelio, no es evangelismo. Es como redundar en lo que estamos viendo. Ahora, volviendo al texto inicial que les dimos, en 1 Corintios 2, versículo 2, Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de Pablo a los corintios no fue otra cosa que Jesucristo y este crucificado. Cuando veamos y definamos el evangelio, vamos a ver que el punto central del evangelio es Jesucristo y este crucificado. Ese es el punto central del evangelio. Y Pablo dice, cuando yo no fui a hablarles a ustedes otra cosa que no fuera el evangelio. Puede que Pablo haya utilizado una actividad, puede que Pablo haya hablado de lo que Cristo había hecho con ellos, pero en todo eso no había otra cosa más que el evangelio. Entonces, evangelismo no es compartir el testimonio personal. Evangelismo es anunciar el evangelio. Evangelismo no es acción social. Las buenas obras de acción social pueden contribuir
a que los hombres vean y den gloria a Dios. Mateo 5:16, que está ahí anotado, Jesús le habla a los discípulos y les dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de alumbrar la luz de Jesucristo, de nuestras buenas obras de acción social, los demás hombres van a ver y pueden darle gloria a Dios. Pero no es necesariamente evangelismo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Es Pedro el que está hablando, y él les está hablando y dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La demás gente va a ver las buenas obras de acción social de los cristianos, de la iglesia, y darán gloria a Dios, pero no es necesariamente evangelismo. Las buenas obras no son necesariamente evangelismo, porque evangelismo es anunciar el evangelio. Digamos que el día de mañana nosotros quisiéramos hacer una actividad donde vamos a darle de comer a los indigentes. Es una buena obra y las demás personas darán gloria a Dios por eso que hacemos. Pero si no utilizamos algún medio para anunciarles el evangelio, no podemos decir que esa es una actividad evangelística, es una actividad de obra social. Un pastor, Mark Dever, dice: para hacer evangelización, el evangelio debe de ser comunicado con claridad, ya sea de forma escrita u oral. Creo que es bastante cierto lo que él dice. Y algo que hay que tener bien claro con respecto a las buenas obras de acción social es que las buenas obras pueden elogiar el evangelismo, pueden decorar el evangelismo, pero no son evangelismo en sí. Entonces, si esa misma actividad que vamos a hacer para darle de comer a los indigentes, nosotros organizamos un buen grupo de personas que estén sirviendo, y que mientras las personas vienen a recibir ese alimento físico, tenga alguien que la atienda y que le lleve aparte y le presente el evangelio y se lo anuncie, ahí sí podemos decir: a través de estas buenas obras que estamos haciendo de acción social, las estamos utilizando para decorar el evangelismo que estamos haciendo. Pero nuevamente, si hacemos una actividad y no hay el evangelio en esa actividad de acción social, no es evangelismo. Ve que muchas veces hemos hecho eso: confundir actividades, confundir el testimonio, confundir la acción social y decir que ahí estuvimos evangelizando. Uno más. Evangelismo no es inscribir miembros a la iglesia. La membresía de la iglesia es posterior a la evangelización y no parte de. Si nosotros quisiéramos hacer miembros de iglesia, podríamos cometer el gravísimo error de hacer miembros de iglesia sin evangelizarlos y sin ver que realmente ellos reciban el evangelio. Me encontré un testimonio de un hombre que desconozco el nombre, pero vea qué interesante la anécdota que este hombre cuenta. Dice: estaba sentado en la mesa enfrente de un gran predicador, y pone gran entre comillas. Su iglesia tenía 5,000 personas los domingos por la mañana. Le pregunté acerca de su estrategia de evangelización. Él dijo que su iglesia empleaba a 2 estudiantes del seminario, a cada uno de los cuales se le exigía traer cada domingo 2 personas a ser bautizadas. Por lo tanto, un mínimo de 4 personas harían profesión de fe, y lo pone entre comillas, cada domingo. O sea, quiere decir 208 al año. Entonces, si quisiéramos nosotros decir, podríamos contratar 2 personas que se encarguen de a toda costa, pagándoles lo que sea, que traigan 2 personas, y aquí tenemos cultos de bautismo todos los domingos, y decimos, bautizamos a la persona y le hacemos miembros de nuestra iglesia, pero si en ningún momento se les anunció el evangelio a esas personas, no podemos decir que esa es nuestra estrategia de evangelismo. No es inscribir miembros a la iglesia. Y aquí es donde
la semana pasada yo dije una cosa y aquí es donde quiero aclararla. La semana pasada yo dije que el hecho de que en nuestra iglesia no haya un crecimiento numérico podría ser una muestra de que no estamos evangelizando. Y ese podría, quiero resaltarlo, porque una iglesia puede estar evangelizando, haciendo una acción correcta delante de Dios de evangelismo y no necesariamente crezca. Y de igual forma, una iglesia puede tener un crecimiento masivo de personas, de una membresía en la cual usted venga 2 personas un domingo, 4 personas otro domingo, otras personas, y cuando de repente nos vemos en la necesidad de salir de ese lugar, y puede que en todo ese proceso nunca se estuvo evangelizando. Entonces, volvemos al punto. No es necesariamente inscribir miembros a la iglesia. Evangelismo es predicar el evangelio sabiendo que el Señor es quien añade a la iglesia. Nosotros no somos quienes añadimos a la iglesia, es el Señor que los añade. Cuando la iglesia naciente en Hechos 2 comienza a vivir el evangelio, comienza a proclamar el evangelio, en Hechos 2:47 dice claramente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice, ellos mismos tenían una gran lista de todos los miembros que ellos iban añadiendo. Y es tan interesante porque en lo que es evangelismo, hermanos, si nos ponemos a ver, no es una labor tan ardua. Lo único que Dios nos ordena es que proclamemos el evangelio. Al final de nuestra vida, cuando estemos delante del Señor, el Señor no nos va a decir cuántas almas ganaste para mí. El Señor va a preguntar, ¿predicaste el evangelio? Porque el ganar almas le corresponde al Señor. Él es el que atrae las almas para sí. La membresía de la iglesia entonces se debe componer de personas que han obedecido al evangelio, por lo que esto es primero antes que la membresía. No podemos traer a personas y hacerlas miembros de nuestra iglesia si antes esas personas no han escuchado el evangelio y lo han obedecido y lo han abrazado. No podemos hacer eso. Sería un invertir papeles en el cual estamos haciendo algo muy peligroso y estamos en esto deshonrando a nuestro Señor. Doña Daisy. Sí, claro. Cuando la persona casi que es obligada, casi que es manipulada psicológicamente y hasta con las miradas, lo obligan a pasar adelante y tener un encuentro con Dios. Eso es muy, muy delicado. Conozco muchos miembros de mi familia que los han presionado y ellos por seguir el juego, por salir del paso, por salir del momento, que están ahí bajo presión, lo han hecho y se vuelven atrás. Yo pienso que el evangelismo va de la mano con el testimonio que nosotros les demos y eso, preparar a la persona para que vaya conociendo. Primero es conocer, porque nada hace, uno puede tener, digamos, un encuentro personal con Dios y no precisamente en la iglesia. En un lugar privado, personal, eso es personal con Dios, pero ya para ganar miembros para la iglesia y ya decir que dieron ese paso de fe y todo eso, es muy delicado presionar a la gente, es muy delicado no evangelizarla primero, porque también la persona, en lugar de seguir, se vuelve más rebelde todavía y se sale y se vuelve más al mundo porque se va más bien como resentido, o resentida. Y no precisamente tengo que decir nombres, pero los he visto en mi familia y eso es muy delicado también. Pero entonces, por ejemplo, un hombre, una mujer dice, ay, tengo tanta gente ganada para Cristo porque los llevó a decir que sí, y eso no es cierto. El sí tiene que ser del corazón. Amén. Cuando nosotros lo sentimos, no cuando nos presione. Amén. Muchas gracias, porque eso me introduce al siguiente punto. El evangelismo no es una imposición de una creencia, no lo es. Primero que nada, el evangelio no es un mensaje que se puede imponer, es una verdad que se debe de creer. No es como que si yo quisiera a ustedes hoy imponerles, qué sé yo, imponerles la idea de que la Coca-Cola es buena, un ejemplo.
Y si yo quisiera imponerles la idea y yo les insisto y les doy un argumento y otro argumento y tratando de defender eso como una verdad, cuando no es una verdad. Pero cuando yo hablo la verdad del Evangelio, eso es una verdad. Y no es algo que yo deba de imponerle a una persona, simplemente es algo que yo debo de proclamar y anunciar a los cuatro vientos, y tiene que el Señor ya hacer. Vean lo que dice el texto que estuvimos revisando al inicio. Pablo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está. No es persuadir a las personas en el sentido de imposición. Ahora, yo creo que sí debemos de persuadirlas en el sentido de presentar el mensaje claramente. Pablo no fue a los corintios de una manera impositiva, lo hizo humildemente, predicando el Evangelio y demostrándolo. Ahí están los puntos inclusive que hablaba mi hermana Daisy. Él predicó el Evangelio, no utilizó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostró el Evangelio, lo predicó con el Espíritu y con el poder. Nosotros, entonces, debemos de hacer lo mismo, debemos de predicar el Evangelio y demostrarlo en nuestra vida, pero no debemos imponerlo. Una de las cosas que quiero resaltar, que dijo mi hermana Daisy, es: muchas veces nosotros solemos imponerle el Evangelio a una persona, o inclusive padres, a nuestros hijos. Y eso en muchas ocasiones, si queremos hacerlo impuesto, lo que estamos haciendo es un mal en lugar de un bien. Lo que debemos de hacer es anunciarles el Evangelio, predicarles el Evangelio, no cansarnos de anunciarles el Evangelio. ¿Y quién es el de los resultados? El Señor. Debemos de saber que la salvación es del Señor. Eso le toca a Él. Es del Señor. Que es el juicio de las naciones, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, Dios sí está tomando en cuenta las buenas obras, ¿verdad? Por ejemplo, Él les dice que Él apartó las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Porque no me diste de beber, no me diste de comer, no me diste, no. O sea, sí es un mandato, pero también nosotros debemos procurar hacer el bien. O sea, es parte de, porque ahí Él está salvando. Aquellos hicieron, porque ahí está lo que usted está diciendo. Hicieron, Señor, pero yo tal cosa, o sea, Él no está tomando en cuenta muchas cosas, y realmente nosotros no hemos predicado ese Evangelio con la pureza que Jesús lo vivió. Amén. Muy bien, evangelismo no es una imposición de una creencia. Algo que está muy relacionado a esto. Evangelismo no es un mover de emociones. Ahí en ese mismo versículo, en 1 Corintios 2:4, vea que Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Esas palabras persuasivas que lo que hacen es mover emociones. Hoy en día se podría hacer de que al final del culto pasa Jaime al teclado y toca una música suave, una música así, de esas que uno la escucha y casi que de una vez ya se siente el sentimiento, y venir una persona con un buen discurso y decir un montón de cosas persuasivas, y como decía doña Isi, hacer que muchas personas pasen aquí al frente y tal vez que lloren y que giman, y cuando pasa el momento no pasó nada, ni siquiera se presentó el Evangelio. Lo que hizo fue moverse las emociones. No se puede hacer de esa manera. No se pueden mover las emociones. No sería evangelismo. Otro más, y creo que también muy importante, todos son bastante importantes. Evangelismo no se define basado en los resultados. Aquí el problema principal es confundir el evangelismo con su fruto. No podemos confundir el evangelismo con lo que el evangelismo produce. John Stott
otro pastor y teólogo dice, evangelizar no significa ganar conversos, sino anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Nuestra labor en evangelizar es presentar el evangelio de esta forma, agradar a Dios. Si hay una cosa que debe de movernos a predicar el evangelio, es la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestro motivo principal para predicar el evangelio debe ser que Dios sea glorificado y que Él se glorifique en los resultados. Ahora quiero que en ese mismo tono revisemos un pasaje que es muy importante. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque si nosotros decimos que el evangelismo correcto únicamente produce gente convertida, estamos equivocados. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Detengámonos ahí. Cuando Dios nos utiliza a nosotros como un medio para anunciar, como dice el versículo 14, para hacer manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento, cuando Dios nos utiliza a nosotros como un medio para anunciar y proclamar el evangelio, dice el versículo 15 que para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nuestra tarea es anunciar el evangelio. Los que se salvan y los que se pierden, Dios va a ser glorificado en lo que nosotros hagamos y anunciamos el evangelio. Vea lo que dice el verso 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. O sea, nosotros anunciamos el evangelio, evangelizamos, y ese evangelismo va a ser olor grato para Dios, y ese evangelismo va a ser olor de muerte para los que se pierden, porque al final esa fragancia del evangelio va a ser a ellos olor de muerte cuando estén al frente del Señor y les pregunten qué hizo con el evangelio que le fue anunciado. No lo recibió, no lo aceptó, va a ser olor de muerte. Pero olor de vida a los que se salvan. Las personas que por la gracia de Dios reciben el evangelio, va a ser olor de vida para ellos. Y luego el mismo versículo 16 dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿A quién es suficiente? Nosotros en sí mismos no somos suficientes para predicar el evangelio, pero el versículo 14 nos habla de que a Dios gracias, el cual nos lleva. Él es el que nos hace, Él es el que nos utiliza a nosotros para manifestar el olor de su conocimiento. Evangelismo no se define en base a los resultados, porque ¿a quién le competen los resultados? A Dios. En 1 Corintios 3:6, Pablo habla, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo creo que eso es algo que nos debe de dar mucho reposo, porque si nosotros sabemos y tenemos claro que nuestra comisión en el evangelismo es anunciar el evangelio, independientemente de los resultados, porque eso le compete al Señor, tenemos reposo. Hay inclusive un mover de algunas iglesias que hacen a la gente sentirse culpable. ¿Cuántas almas ha ganado usted para Cristo? Y si usted no ha ganado almas para Cristo, usted no está evangelizando. Y tal vez esa persona que se ha procurado presentar el evangelio en todo momento y no ha visto ni un solo convertido, se va a sentir culpable cuando lo que está haciendo es siendo un olor grato para el Señor. Más adelante vamos a ver un poco más con este rol únicamente de presentar el evangelio y dejar los resultados a Dios cuando veamos una parábola y la estudiemos, pero es importante que entendamos que el evangelismo no se define basado en los resultados.
Claro con lo que no es evangelismo, ¿verdad? Y creo que podrían haber más cosas. Ahora, ¿qué es evangelismo? Anunciar el evangelio. Para poder enriquecer más esta definición, porque cualquiera diría, está muy escueta, anunciar el evangelio, está muy breve. Bueno, vamos a ver algunas imágenes del evangelismo que Pablo utiliza. Es muy interesante porque Pablo utiliza muchas imágenes con las que él se identifica en la labor evangelística, y eso nos dará a entender lo que es la labor evangelística, lo que es el evangelismo. Vamos a estudiar 3 de esas imágenes, podrían haber más, pero ahora quiero que nos centremos en estas 3 y tratar de, al final, entonces darles una definición más amplia de lo que es el evangelismo. Primero que nada, evangelismo es considerarse a uno como un servidor de Cristo. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios es de una u otra forma una referencia al Evangelio. El Evangelio es algo que se empieza a proclamar una vez que viene Cristo. Desde el capítulo 4 de Mateo dice que él inició a anunciar el Evangelio. Por eso un misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es algo que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Algo que había estado como vedado y ahora se ha sacado a la luz. El misterio de Dios es el Evangelio. Y Pablo dice aquí, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra servidores hace referencia a un remero inferior en una embarcación. En otras palabras, si hay una embarcación y hay diferentes puestos en esa embarcación, el remero inferior es el esclavo más bajo que hay. Es la persona con el rango más bajo de autoridad, con el rango más bajo de servicio. Y Pablo eso es lo que está diciendo acá, téngannos a nosotros por servidores de Dios. O sea, por ese esclavo más bajo, téngannos de esta manera. Esa posición delante de Cristo es la de administrar como un mayordomo los misterios de Cristo, en otras palabras, el Evangelio. Vea qué posición más baja y a la vez más alta. El dueño del universo, el Señor de señores, nos ha hecho a nosotros sus siervos y nos ha encomendado como administradores de su evangelio, de la noticia, de las buenas noticias. Eso es una posición de muy alto rango, pero Pablo dice, téngannos por servidores de Cristo. Por eso es que más adelante Pablo, en 1 Corintios 9:17, vayamos unas páginas más adelante, 1 Corintios 9:17, Pablo dice, por lo cual, si lo hago de buena manera, desde el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo dice, ténganos por servidores. Un esclavo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es seguir las órdenes de su amo. Eso es lo que tiene que hacer un esclavo. Y Pablo dice, ténganos por servidores. Como evangelista, en el asunto de evangelizar, tenemos que entender que somos servidores. Entonces, por eso Pablo dice, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Qué le pasaba a un esclavo si no obedecía a su amo? Podían pasar un montón de cosas. Podía ser azotado, podía ser desechado. Y verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo entendía su posición de servidor de Cristo. Él
A él se le había dado una orden y las únicas consideraciones que él tenía era hacer la orden de buena voluntad o hacerla de mala voluntad. No tenía, dentro de sus consideraciones, no tenía el no hacer lo que se le había encomendado. Él dice, me es impuesta la carga, la orden se me ha sido impuesta, yo tengo que cumplirla. Ahora yo decido si la cumplo de buena voluntad y en eso recibo recompensa, o si la hago de mala voluntad porque tengo que hacerla. Vean a lo profundo que Pablo va en su posición a la hora de evangelizar como un siervo, como un servidor de Cristo. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, esa también es nuestra imposición, ¿o no lo es? Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahora, vean otra cosa para reforzar esto, porque si usted quiere decir en esta mañana, sí, yo sé que Pablo se tenía a él como un servidor de Cristo, como un esclavo de Cristo, pero no, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo del Altísimo, yo no soy un esclavo. Vean lo que dice Romanos 6:18. Dice que si hemos sido salvos, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Y la palabra que ahí se traduce como siervos es la palabra en griego doulos, que significa esclavo. Déjeme decirle una cosa, si usted por la gracia del Señor ha sido salvo, usted ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, pero usted no es libre para usted. Usted aún es un esclavo del Señor Jesucristo, del mejor amo que pueda tener. Y tal vez Jaime por ahí nos va a explicar un poco más cuando estemos en esta porción, porque yo sé que la palabra esclavo asusta a muchas personas, pero es una posición honrosa. La mejor posición que puede tener cualquier ser humano, la de ser un esclavo del Señor Jesucristo. Entonces, como siervos, como esclavos, debemos de obedecer el mandato de nuestro Señor a proclamar el Evangelio. Si nosotros tuviéramos esta perspectiva con respecto al evangelismo, como servidores de Cristo, tendríamos esa misma actitud de Pablo en 1 Corintios 9, 16 y 17. Me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora la posición de nosotros es el contrario. Ay de mí si anuncio el Evangelio, porque se van a burlar, porque qué van a decir, porque me voy a avergonzar. Esa es nuestra posición, lamentablemente. Pablo se constituía a sí mismo como un servidor a la hora de evangelizar. ¿Qué es el evangelismo? Entonces es proclamar el Evangelio, pero es una imposición que tenemos como siervos de Cristo a proclamar el Evangelio. Pablo también se veía a sí mismo como un pregonero. Según la Real Academia Española, un pregonero es alguien que publica o divulga algo que es ignorado. Y en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 7, voy a pedirle que me acompañe, 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 7. Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. La palabra que se traduce como predicador ahí, donde Pablo dice en el versículo, para esto yo fui constituido predicador, también se puede traducir como pregonero o como heraldo. En sí mismo, en sí encierra la idea de un mensajero. Pablo está diciendo aquí, yo fui constituido por Dios como un pregonero, como un mensajero. ¿Qué es lo que hace un mensajero? ¿Cuál es la labor de un mensajero? El mensajero debe de presentar el mensaje tal como se le ha sido dado. Pablo siempre tuvo este celo, y cito nuevamente 2 Corintios 2, 17, porque quiero que me acompañen de nuevo. 2 Corintios capítulo 2, versículos. Cuando decíamos que Pablo dice, nosotros somos grato olor de Cristo, versículo 15, a los que se salvan y en los que se pierden.
a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo una cosa dice: nosotros no falsificamos el Evangelio. Nosotros no le cambiamos nada al Evangelio. Pablo entendía que él era un pregonero, era un mensajero. Un mensajero lo que tiene que hacer es tomar el mensaje que se le dio, así como se le dio en ese mismo paquete, de traerlo y ese mismo mensaje darlo. Hoy en día la gente podría tomar la actitud de: no, es que el Evangelio es muy ofensivo para las personas, cambiémoslo un poquito. No les digamos a las personas que son pecadores. No les digamos a las personas que si no reciben a Cristo como su Señor y Salvador se van a ir al infierno. Mejor digámosles: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mejor digámosles: Dios es amor. Y sí lo es. Pero también es fuego consumidor. Y si no presentamos el mensaje del Evangelio puro, sin mancha, como se nos ha sido dado a nosotros, no estamos cumpliendo nuestra labor de mensajeros. La misma actitud de Pablo debe ser nuestra actitud. Debemos vernos a nosotros como pregoneros de un mensaje que ya ha sido entregado. No es nuestra labor alterarlo para hacerlo más accesible. Nuestra labor es solamente entregarlo. Entonces, ¿qué es evangelismo? Es la labor impuesta por Dios en la que debemos entregar el mensaje que Él ha dado. Esa es, a la luz de estas dos imágenes, vamos definiendo el evangelismo. El tercero, que les digo, la tercera imagen de lo que es evangelismo es ser embajador. Un embajador básicamente es un representante. Pablo dijo que nosotros somos representantes de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Segunda de Corintios 5, verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante. Qué labor tan alta, representar a Dios. Y Pablo dice: nosotros somos embajadores, y como embajadores en nombre de Cristo debemos de anunciar ese evangelio, que el evangelio llama a un reconciliarse con Dios a las demás personas. J.I. Packer, otro teólogo, dice: un embajador habla no por sí mismo, sino en lugar del gobernante quien lo ha comisionado. Su responsabilidad y su deber es de comunicar las ideas de su patrón con eficacia, exactitud y fidelidad. Yo resalté aquí esa última frase: comunicar las ideas de su patrón con eficacia, exactitud y fidelidad. Nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Digamos que un embajador de Costa Rica está en otro país y a él le hacen una pregunta sobre alguna cosa interna del país. Él no va a ponerse a inventar y decir: esto se hace así, así, así en mi país. Esa persona tiene que estar segura de lo que su país está haciendo para representar al país y ser un correcto embajador. Si no, no lo sería, ¿verdad? No sería un buen embajador. Eso es lo que Pablo dice: somos embajadores. Y como embajadores se nos ha dado un solo mensaje, el mensaje del Evangelio. Y debemos, sin alterarlo, sin disminuirlo, sin añadirle, debemos de comunicarlo. John MacArthur, hablando sobre la idea de predicar, dijo algo que yo creo que es bastante entendible. Dice: usted debe de predicar la palabra de Dios, no la suya.
Usted es el mensajero, no el mensaje. Usted es el sembrador, no quien cosecha. Usted es un representante, no la autoridad. Usted es un administrador, no el propietario. Usted es un lector, no el autor. Usted es un mesero, no el cocinero. Esas son otras imágenes que podemos ver con respecto a nuestra labor de presentar el Evangelio. Como nosotros decimos, nosotros no somos dueños de la verdad, pero la tenemos. Tenemos la verdad del Evangelio. No somos los dueños. Hemos sido encomendados con esa verdad y debemos de anunciarla, debemos de proclamarla. Eso es el evangelismo. Entonces, ahora sí, demos una definición un poco más amplia. ¿Qué es evangelismo? Es la labor impuesta por Dios a nosotros, sus siervos, en la que debemos de representarlo como embajadores y pregonar el mensaje que Él ha dado, el Evangelio. ¿Qué les parece? Creo que es más clara, ¿verdad? Y contiene las ideas que hemos estado viendo y desecha las cosas que vimos que no es el Evangelio, el evangelismo. Ahora alguien podría preguntar, ¿qué es el Evangelio? Eso es el tema de la próxima semana. Porque no podemos comunicar y anunciar el Evangelio, o sea, evangelizar, si no entendemos cuál es el mensaje que debemos de dar. Algunas ideas finales para concluir este tiempo. El evangelismo, antes de ser un concepto del cual podamos saber su significado, es una acción que debemos de hacer. Puede que en esta mañana todos salgamos de aquí sabiendo lo que es el evangelismo. Y si hacemos un quiz al final, todo el mundo va a responder correctamente, pero eso no necesariamente quiere decir que estamos evangelizando. Es una acción que debemos de hacer. Nada ganamos con saber lo que es evangelismo si no lo practicamos. El Señor no nos va a preguntar a nosotros, ¿usted sabe qué es evangelismo? Cuando lleguemos delante de su presencia nos va a preguntar, ¿usted evangelizó? Que es diferente. Entonces, mi llamado en esta mañana, hermanos, es usemos la información de lo que es evangelismo para actuar correctamente en este. Si hay una de las cosas que yo tenía interés en este estudio es que si vamos a evangelizar, lo hagamos correctamente. Porque como les veíamos al principio, muchas veces solemos confundir cosas pensando que estamos evangelizando cuando no lo estamos. Yo creo que se nos ha dado las armas en esta mañana, por lo menos para saber lo que es y lo que no es evangelismo. Partamos de ahí. Y a lo largo de estas semanas, como seguiremos estudiando, vamos a equiparnos con más herramientas sobre este tema. ¿Alguna pregunta o comentario final? ¿No? Okay. Oremos. Gracias, Padre, porque de veras tu palabra es viva y eficaz, porque toda escritura, la cual es inspirada por ti, es útil. Señor, toda escritura que hemos revisado hoy ha sido útil en gran manera para ayudarnos a definir lo que es el evangelismo. Y Señor, no quiero pretender que he hablado todo sobre el evangelismo, sé que he fallado en muchas cosas, pero Señor, lo que he hablado, que proviene de tu palabra, la cual es la verdad, utilízalo para que en nuestros corazones, Señor, lleven a la acción nuestra vida, que este tema del evangelismo deje de ser algo que se tiene solo en la mente de que se debe de hacer y lo pasemos a hacer, a actuar en todo momento. Que corrijamos si en esta mañana hemos visto algo de lo cual teníamos equivocado y que, Señor, que actuemos y que en esto, Señor, como hablábamos, tú recibas honra y recibas gloria en todo. Ruego esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.